Pagué cada tratamiento, cada medicamento, cada urgencia durante 5 años, pero cuando mi madre murió, descubrieron el testamento, y a mí me habían borrado como si nunca hubiera existido. Me llamo Alejandra. Tengo 36 años. Y esta historia empieza 5 años antes de que mi madre muriera. Empieza el día en que la vi salir del consultorio, con esa hoja temblando entre los dedos, y supe, sin necesidad de que hablara, que nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre. No quiero que se preocupen todos, me dijo, bajito. Vamos a llevar esto con calma. Lo dijo como si el cáncer pudiera tratarse con calma. Como si bastara con pensar en positivo para que los tumores desaparecieran. Pero yo no dije nada. Solo la abracé, la llevé a casa y, desde ese momento, me convertí en todo lo que ella necesitaba. Soy la menor de 3 hermanos. Pero siempre me sentí sola. Mi padre murió cuando yo tenía 12, así que toda mi vida adulta la pasé con mi madre. No éramos perfectas, claro. Discutíamos, teníamos diferencias, pero nos teníamos la una a la otra. Y cuando llegó el diagnóstico, ni siquiera dudé, cancelé mi viaje, renuncié a mi contrato temporal, y me dediqué a cuidarla. Al principio, muchos me felicitaron por el gesto. Me llamaban para preguntarme cómo estaba ella, si necesitaba algo. Incluso mis tíos y primos aparecieron de vez en cuando con flores o comida. Pero con el tiempo, como pasa siempre, las visitas se volvieron llamadas, y luego las llamadas se convirtieron en mensajes de texto, hasta que ni eso. Los que más hablaban al principio fueron los primeros en desaparecer. Y yo me quedé. Para llevarla a quimioterapia. Para limpiar los vómitos cuando no aguantaba más. Para sostener su mano cuando ya no podía dormir por el dolor. Para fingir una sonrisa cuando sus cejas comenzaron a caerse y ella me preguntaba si aún se veía como ella misma. Vendí mi coche cuando la ambulancia privada subió los precios. Me mudé de mi departamento para volver a su casa y estar más cerca. Ajusté todo mi estilo de vida para poder trabajar por horas mientras cuidaba de ella. Y nunca se lo reproché. Lo hice porque la amaba. Porque era mi madre. Porque si alguien merecía que alguien estuviera ahí sin condiciones, era ella. Lo curioso es que mi madre también tenía hermanos. 3, para ser exacta. 2 mujeres y un varón. Vivían cerca. Y al principio también prometieron estar. Pero las excusas empezaron a llover, los chicos tienen colegio, mi esposo está viajando, estoy con muchos problemas en casa, no puedo con la tristeza, prefiero recordarla bien. Yo aprendí a no contar con nadie. Y también aprendí a dejar de pedir ayuda. Me adapté. Había días en los que no me alcanzaba ni el aire. Pero ella me miraba desde la cama, con esa mezcla de orgullo y tristeza, y decía, ¿sabes? No sé qué habría hecho sin ti. Y yo le respondía lo mismo cada vez, no vas a tener que saberlo. Pasaron 5 años. Con recaídas, operaciones, falsas alarmas, y días que parecían eternos. Y finalmente, llegó el momento que nadie quiere enfrentar. Mi madre falleció en casa. En su cama. Con mi mano sobre la suya. Fue la noche más larga de mi vida. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de duelo, trámites, y una avalancha de familiares que reaparecieron como por arte de magia. Lloraban en cada rincón de la casa. Me decían lo fuerte que era, lo valiente que había sido. Me abrazaban con esa pena ruidosa que solo tienen los que no estuvieron. Y yo, aguanté. Por respeto a ella. Por no hacer escándalos donde debía haber silencio. Lo que no esperaba, lo que ni en mis peores momentos imaginé, fue lo que pasó al abrir el testamento. Una semana después del funeral, mis tíos me llamaron para reunirnos en la notaría. Yo fui sin sospechar nada. Llevaba aún el duelo en la ropa. Creía que íbamos a leer juntas las últimas voluntades de mi madre, que tal vez habría algo que conservara de ella. Algún mensaje, alguna carta, lo que fuera. Lo único que no esperaba, era quedarme afuera. El notario abrió el documento y comenzó a leer. Y ahí, en una hoja perfectamente sellada y legalizada, aparecían los nombres de mis 2 hermanos, las propiedades, las cuentas, el terreno de la playa, todo estaba distribuido entre ellos. Y yo no aparecía. Ni una mención. Ni una nota. Ni una frase de reconocimiento. Era como si nunca hubiera existido. Durante los primeros 2 años de la enfermedad de mi mamá, casi nadie venía a verla. Al principio pensé que era porque todos tenían sus propios problemas, sus trabajos, sus rutinas. Que no era por desinterés, sino por las circunstancias.
Pero luego me di cuenta de algo mucho más doloroso. Simplemente no querían verla así. Preferían recordar a la mujer fuerte, elegante, siempre de punta en blanco, que organizaba almuerzos familiares con una sonrisa impecable. No a la mujer débil, sin cabello, con los ojos apagados por el dolor y las manos temblorosas. Yo me convertí en su sombra. Dormía en un colchón al lado de su cama los días que la quimio le dejaba sin fuerzas para levantarse. Aprendí a inyectarle sus medicinas, a cambiarle los pañales, a sostenerle la cabeza cuando vomitaba. Y, sobre todo, aprendí a mantenerme entera cuando ella se rompía. Porque a veces lloraba en silencio, como si no quisiera molestarme con su tristeza. Y entonces era yo quien debía recordarle que no estaba sola, que todo ese esfuerzo valía la pena, que todavía había esperanzas. Mis hermanos, en cambio, eran presencias ocasionales. Venían a tomarse la foto del "estamos contigo, mamá", y luego desaparecían durante semanas. A veces, ni siquiera me llamaban para saber si necesitábamos algo. Solo aparecían cuando ella estaba de mejor ánimo, cuando ya se le había pasado el malestar y podía fingir que todo estaba bien. Traían flores, regalos, le hablaban de viajes o proyectos, como si no estuviéramos peleando contra el tiempo. Y ella, bendita mujer, le sonreía igual. Porque eran sus hijos. Porque no sabía pedir más. O porque se había resignado a que eso era todo lo que le darían. Yo me encargaba de todo. De coordinar citas médicas, de comprar los medicamentos, algunos carísimos, de llevar los papeles del seguro. Incluso vendí mi auto para poder pagar una intervención privada cuando los doctores dijeron que el hospital público no tenía cupos. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Nadie se ofreció a cubrir aunque fuera una parte. Yo tampoco lo pedí. Porque en el fondo, me parecía humillante tener que mendigar compromiso en algo que debería ser automático, cuidar a la mujer que nos dio la vida. A veces, cuando los días eran especialmente duros, me encerraba en el baño y lloraba. No por mí, sino por ella. Porque no se merecía ese abandono, esa ingratitud. Porque merecía envejecer rodeada de amor, no entre sueros y silencio. Y, sin embargo, ella nunca se quejaba. Me tomaba la mano con sus dedos fríos y me decía, gracias por no soltarme, hija. No sé qué haría sin ti. Eso me partía en 1000 pedazos. Porque yo tampoco sabía qué haría sin ella. Una tarde, después de una sesión especialmente agotadora, nos sentamos en el sofá a ver fotos viejas. Mamá tenía una carpeta con imágenes impresas que atesoraba como si fueran oro. Fotos de mis hermanos en su graduación, de ella con papá en sus primeros años de matrimonio, de mí de niña, disfrazada de mariposa. En una de esas, me miró con una sonrisa triste. Siempre fuiste la que más se pareció a mí. No solo en la cara, dijo, tocándome la mejilla. En el aguante. En la forma de cuidar. Me mordí los labios para no llorar. Te prometo que, si algo me pasa, no te dejaré desprotegida, agregó de pronto. Hay cosas que estoy arreglando. Quiero que lo sepas. No quise insistir. Pero sus palabras quedaron rebotando en mi cabeza durante días. ¿A qué se refería? ¿Un seguro de vida? ¿Un testamento? ¿Algún tipo de decisión final? Si lo que fuera, me hizo sentir por un instante que mi esfuerzo estaba siendo visto. Que ella, al menos ella, entendía lo que significaba haberlo dado todo. Con el tiempo, su salud entró en una montaña rusa. Días buenos seguidos de recaídas brutales. Yo ya vivía con miedo. Miedo de cada tos, de cada quejido en la madrugada, de cada bajón de presión. Vivía en alerta, como si tuviera una alarma interna activada las 24 horas. Y así pasaron los años. 5. 5 años de luchas, de hospitales, de noches en vela, de intentar mantener una sonrisa cuando todo dentro de mí gritaba por descanso. 5 años en los que mi vida quedó en pausa. Sin pareja, sin viajes, sin proyectos propios. Todo por cuidar a mamá. Hasta que un día, su cuerpo dijo basta. Fue un jueves por la mañana. La encontré dormida. Su cara estaba tranquila. Casi parecía sonreír. Llamé a mis hermanos. Al principio no contestaron. Luego, cuando les dije que ya se había ido, llegaron llorando. Gritando. Abrazándome como si hubieran estado presentes todo el tiempo. Como si el duelo también les perteneciera en la misma medida. Yo no podía juzgar su dolor. Pero me costaba aceptar su repentina presencia. Sentí que estaban ocupando un espacio que no les correspondía. Que estaban llorando a la mujer que idealizaron,
pero no a la que sostuve durante 5 años con mis manos. El funeral fue solemne, frío, lleno de palabras vacías. Todos hablaban de lo buena madre que fue, de lo unidos que habíamos estado, de lo orgullosa que estaría de nosotros. Yo solo asentía, en silencio, sin saber en qué lugar de ese relato quedaban mis noches de desesperación, mis sacrificios, mis lágrimas escondidas. Días después, llegó la llamada. Una tía, encargada del papeleo, me pidió que fuera a una notaría. Que mamá había dejado algo arreglado. Mi corazón latía con fuerza. Recordé sus palabras, aquella promesa. Pensé que, quizás, finalmente todo el amor que puse sin esperar nada, iba a tener un reconocimiento. Pero no estaba preparada para lo que descubrí. Ni un solo documento llevaba mi nombre. Recuerdo cómo me temblaban las piernas al salir de la notaría. Tenía las manos heladas, como si me hubieran vaciado por dentro. Mi tía me miraba con lástima, con esa expresión incómoda que uno pone cuando no sabe cómo explicar lo inexplicable. Yo no dije nada. Caminé en silencio hasta una banca, me senté, y traté de entender lo que acababa de pasar. Mamá había dejado un testamento. Lo redactó un año antes de morir, según decía el documento. Todo estaba en orden legal. No había lugar a reclamos. Sus bienes, su casa, sus ahorros, incluso algunas joyas familiares, todo había sido repartido entre mis 2 hermanos. Absolutamente todo. Ni una línea para mí. Ni una carta. Ni una nota. Ni una explicación. Era como si nunca hubiera estado ahí. Como si los últimos 5 años de mi vida, los más duros, los más desgastantes, los más entregados, no hubieran existido. Al principio, quise pensar que había sido un error. Que algo se había traspapelado. Que tal vez había otro documento, algo que no estaban mostrando. Pero no. Era ese. Un único testamento. Con su firma, con su letra. Con nombres que no eran el mío. Esa noche no dormí. Me senté frente al cajón donde guardaba todas las cosas de mamá y revisé cada recuerdo, cada fotografía, cada pequeña nota que me había dejado en la cocina alguna vez. Buscaba señales, alguna pista, alguna razón que justificara lo que había hecho. Pero lo único que encontré fue una libreta vieja donde, en una esquina, había escrito algo con su letra: nunca olvides quién estuvo cuando más lo necesitaste. Me quedé mirando esa frase durante horas. No sabía si era para mí o para ellos. Ya no estaba segura de nada. Al día siguiente, llamé a mi hermano mayor. Pensé que quizás él podría aclararme algo. Que me diría que todo fue una confusión, que hablaría con el abogado, que mamá en realidad sí había querido dejarme algo. Pero no. Lo que recibí fue frialdad. Mamá siempre quiso que nosotros tuviéramos la casa, me dijo. Tú ya estabas bien. Tenías tu departamento, tu trabajo, tu vida. ¿Mi vida? ¿Cuál vida? Le respondí. ¿La que puse en pausa 5 años para cuidar a mamá mientras ustedes viajaban? Hubo un silencio incómodo. No lo tomes personal, Alejandra. Mamá hizo lo que creyó correcto. Esa frase me retumbó en el pecho. No lo tomes personal. Como si pudiera hacer otra cosa. Como si me hubieran borrado del testamento de manera accidental, y no como una decisión consciente. Como si dejarme fuera no fuera justamente lo más personal que alguien podría hacer. Después de colgar, me quedé con una sensación amarga, como si el mundo hubiera cambiado de idioma y yo ya no supiera cómo comunicarme con él. Llamé a mi otro hermano. Pensé que él, el menor, el que siempre había sido más cercano a mí, entendería. Que quizás él sí me pediría disculpas, o al menos me daría una explicación. Pero su respuesta fue incluso peor. Mamá no quería que discutamos por plata, me dijo, con una voz calmada. Por eso lo dejó claro. Tú siempre fuiste fuerte, Ale. Ella sabía que ibas a estar bien. Me reí. No porque me causara gracia, sino porque me pareció tan cínico que no pude evitarlo. ¿Y ustedes? ¿No son fuertes? ¿O solo merecen herencia los que no estuvieron? No es eso, insistió. Es que tú ya tienes lo tuyo. Me quedé muda. Porque lo mío era una vida en pausa. Un departamento hipotecado. Un cuerpo agotado. Un currículum vacío de nuevas experiencias porque todo lo que hice en 5 años fue cuidar, limpiar, acompañar y resistir. Eso era lo mío. Pasaron los días, y con ellos llegaron las preguntas de conocidos, de vecinos, de familiares lejanos. ¿Y qué te dejó tu mamá?
Me preguntaban algunos con curiosidad morbosa. ¿Te vas a quedar en la casa? Preguntaban otros, suponiendo que todo me pertenecía. Yo solo sonreía, como si no pasara nada. Porque ¿cómo explicas que te borraron? Que fuiste la cuidadora, la enfermera, la hija que sostuvo todo, y que no quedaste ni como recuerdo en un testamento. Un domingo, durante un almuerzo familiar, al que no quería ir, pero fui porque todavía tenía esa absurda esperanza de que algo se arreglara, escuché a uno de mis hermanos decir en voz alta, frente a todos: mamá sabía que Alejandra no necesitaba nada. Ella es independiente, siempre lo fue. Ese fue el momento exacto en el que algo se rompió dentro de mí. No porque lo dijera, sino por la forma en la que lo dijo. Como si la independencia fuera una excusa para quitarme todo. Como si cuidar a mamá fuera parte de un rol que yo elegí feliz, y no una carga que ellos evitaron. Miré a mi alrededor. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie se levantó para decir que eso era injusto. Que yo había estado ahí cuando nadie más lo hizo. Y entonces lo entendí. No fue mamá la que me borró. Fueron todos. Me borraron de su historia. De sus agradecimientos. De sus recuerdos. Me transformaron en una sombra conveniente. Una que limpia, cuida, organiza, pero no reclama. Y yo, por primera vez, decidí dejar de serlo. Después de aquella comida familiar, algo cambió. No en ellos. En mí. Dejé de justificarme. De maquillar el dolor con palabras como entendimiento o aceptación. De hablar de mamá con cariño forzado para no incomodar a los demás. Porque la verdad era que yo también tenía derecho a estar dolida. A sentirme traicionada. A no comprender cómo la mujer a la que cuidé con tanto amor pudo tomar una decisión tan fría. Pasaron las semanas y empecé a notar cosas que antes no veía. Mi número ya no aparecía en los grupos familiares. Dejaron de avisarme cuando se reunían. Cuando preguntaba por algún encuentro, me respondían con frases vagas: fue algo de último minuto, nos olvidamos de avisarte, creí que ya no te interesaba venir. Me convertí en la persona incómoda. La que no puede soltar. La que siempre parece estar a punto de estallar. La que, si va a una reunión, todos vigilan para que no saque el tema de la herencia. Una tarde, recibí una llamada de mi cuñada. Siempre habíamos tenido una relación cordial, pero no cercana. Pensé que era para preguntarme algo inocente, tal vez una receta, o pedirme un favor. Pero no. Era peor. Alejandra, quería saber si ya estás organizando tus cosas en el departamento. ¿Mis cosas? Sí, porque Miguel y yo estábamos considerando que quizás puedes alquilarlo, mudarte a algo más pequeño, y así ayudas con los gastos del seguro del auto de tu hermano. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por el nivel de desfachatez. ¿Me estás pidiendo que me mude de mi casa para pagar el seguro de un auto que no es mío? No lo tomes así. Es que pensamos que, como tú estás sola, no necesitas tanto espacio. Y ya que mamá te dejó fuera del testamento, quizás es una forma de equilibrar las cosas entre todos. Ahí supe que no era solo el testamento. Era todo. No se trataba de un papel firmado. Era una estructura entera que siempre había estado ahí. Solo que yo no la había querido ver. O me habían enseñado a no verla. Una familia donde la hija que ayuda es útil, pero no valiosa. Donde el que se sacrifica, lo hace porque quiere. Donde la ausencia se premia con comprensión, pero la presencia se castiga con indiferencia. No respondí nada más. Colgué. Y esa misma tarde, hice algo que nunca había hecho. Escribí una carta. No para ellos. Para mí. Una carta en la que conté todo lo que viví. Desde el día que mi mamá fue diagnosticada, hasta la noche en que murió entre mis brazos. Recordé cada momento, cada esfuerzo, cada lágrima. Cada madrugada sin dormir, cada discusión con el seguro, cada comida fría mientras buscaba los papeles médicos correctos. Lo puse todo por escrito. Y al final, escribí una sola línea: yo sé lo que hice. Y eso es suficiente. Guardé esa carta en el mismo cajón donde ella había escrito su famosa frase de nunca olvides quién estuvo cuando más lo necesitaste. Porque ahora sabía con certeza a quién se lo había escrito. A ellos. Pero yo también estuve. Y aunque nadie me lo agradeciera, no iba a permitir que lo olvidaran. Días después, empecé terapia. Era algo que venía posponiendo hace años. Siempre tenía una excusa: falta de tiempo, falta de dinero, prioridades.
pero la verdad era que tenía miedo de romperme. De que alguien me mirara a los ojos y dijera en voz alta lo que yo apenas me atrevía a pensar, que me usaron. Que me borraron. Que no fui importante para la mujer a la que le entregué mis mejores años. Pero no fue así. Mi terapeuta, una mujer de voz suave y mirada directa, me escuchó durante la primera sesión sin interrumpirme. Solo al final, me dijo algo que aún recuerdo: no estás exagerando. Estás viendo con claridad. Y esa frase, esa simple frase, me sostuvo más de lo que cualquiera de mis hermanos había hecho en años. Comencé a escribir más. No cartas, sino pensamientos. Dolor, rabia, confusión. Pero también pequeñas alegrías que había olvidado. Me di cuenta de que, durante esos 5 años, aunque estuve al lado de mamá, también me fui desapareciendo yo. Dejé hobbies. Dejé amigos. Dejé sueños. Y era hora de recuperarlos. Volví a tomar clases de cerámica. Me uní a un club de lectura. Volví a escribir en mi blog, ese que tenía olvidado desde hacía siglos. Y, poco a poco, volví a sentirme viva. No vengativa. No rencorosa. Solo viva. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una prima lejana me escribió. Me había visto en una foto de redes sociales, en una exposición de arte local. Me dijo: no sabía que hacía cerámica. Me encantaría verte algún día. Y ese mensaje me hizo llorar. Porque me recordó que afuera de esa familia que me ignoró, todavía había personas que me veían. Que me escuchaban. Que no necesitaban que yo me sacrificara para valorarme. Un domingo, pasé frente a la casa de mamá. Ahora vivían ahí mis 2 hermanos. Uno en la planta baja. Otro arriba. Habían dividido la propiedad como si fuera un pastel que nunca me correspondió. Me detuve del otro lado de la calle. No por nostalgia, sino para confirmar algo que ya sabía. No quería volver. Ni por justicia. Ni por confrontación. Ni por cerrar ciclos. Ya había cerrado el mío. Pasaron 3 meses desde mi última conversación con cualquiera de ellos. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Y lo más revelador fue que tampoco hubo reclamos por mi silencio. Yo, que durante años había sido el centro operativo de la familia, la que organizaba, recordaba fechas, coordinaba turnos médicos, compraba regalos, simplemente desaparecí. Y nadie notó la diferencia. Y sin embargo, por primera vez, no me sentí sola. Me sentí libre. Alguien me dijo una vez que el silencio también es una respuesta. Y ese silencio me confirmó que nunca fui parte de esa familia como creía. Fui útil. Fui funcional. Fui necesaria. Pero no fui querida. Y está bien. Un domingo por la tarde, mientras arreglaba una nueva planta en mi balcón, recibí una carta certificada. Pensé que era algo del banco, o tal vez una equivocación. Pero cuando vi el remitente, mi corazón se detuvo un segundo. Era del estudio jurídico donde mamá había hecho su testamento. Me temblaron las manos al abrirlo. No porque esperara algo. Ya sabía lo que decía el testamento. Lo habían leído sin mí, lo habían aplicado sin mí, y lo habían celebrado sin mí. Pero esta era distinta. La carta venía acompañada de un sobre más pequeño. Dentro, había una hoja escrita a mano, con la letra inconfundible de mamá. Alejandra, si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que dejé fuera del testamento. No quise dejarte dinero. Quise dejarte otra cosa. El libro. El diario. Tuyo desde siempre. Perdón si no supe amarte como merecías. Mamá tardé unos segundos en entender a qué se refería. Corrí a mi antigua habitación, a la caja que había traído cuando me mudé al departamento. La abrí con cuidado, revisando libros viejos, carpetas escolares, postales. Y ahí estaba. Un cuaderno de tapas duras. Forrado con papel adhesivo decorado. De esos que usábamos en primaria. Lo abrí. En la primera página, había una foto mía, de cuando era niña. Sonriente. Cargando un peluche enorme. Debajo, una nota escrita por mamá, mi Ale. La que nunca pidió nada, pero dio todo. Ese cuaderno era un diario. No de ella. De mí. O mejor dicho, de nosotras. Eran notas, pensamientos, pequeñas historias. Fechadas desde los días en que me cuidaba cuando tenía fiebre, hasta los momentos en que yo la cuidé a ella.
Había una entrada que decía: hoy Alejandra discutió con el médico porque se negaba a explicarme bien los efectos secundarios. La vi furiosa. Defendiendo a su mamá. Me hizo sentir valiente. Otra decía: vi cómo canceló su viaje a Córdoba para quedarse conmigo. Me dolió, pero también me sentí querida. Y otra, escrita con letra más temblorosa, poco antes de morir: no sé si algún día entenderás por qué hice lo que hice. Pero nunca olvides esto, yo te vi. Siempre. Lloré como no había llorado en meses. No de rabia. No de frustración. De alivio. Porque necesitaba eso. Una prueba, aunque mínima, de que no había sido invisible. De que al menos, en su corazón, aunque no en su testamento, yo había existido. Esa noche, dormí con el cuaderno en mi pecho. Y a la mañana siguiente, supe qué quería hacer. Fui al estudio jurídico. Pedí hablar con el abogado que había redactado el testamento. Le entregué la carta y el diario. Le dije que no buscaba anular nada, ni reclamar nada. Solo quería dejar constancia. Un anexo. Quiero que esto quede registrado con su nombre. No como parte del patrimonio. Como parte de su verdad. El hombre me miró en silencio. Luego asintió. Salí de ahí más liviana. Y decidí regalarme algo que nadie me había dado, un reconocimiento. Mandé a hacer una placa de cerámica. Pequeña. Discreta. La colgué en la pared de mi comedor. Decía: Alejandra, cuidadora, hija, mujer. No heredó bienes. Heredó coraje. Porque eso fue lo que me quedó. Y eso es lo que voy a usar para construir lo que viene. Un mes después, me llamó mi hermano menor. Su voz era tensa. Nos enteramos de lo que hiciste. ¿Qué hice? Lo del abogado. El diario. La carta. No tenías derecho. Sonreí. ¿Y ustedes tenían derecho a borrarme? No te borramos. Simplemente mamá decidió otra cosa. Claro. Y, aún así, no soportan que su decisión tenga una nota al pie que no los favorece. Colgó. Y por primera vez en mi vida, no me dolió. Porque entendí que no se trata de que los demás reconozcan tu valor. Se trata de que tú no lo olvides. Hoy, sigo viviendo en mi departamento. Nadie más volvió a mencionarme el tema. La familia se reúne sin mí. Las fotos familiares ya no tienen mi nombre en las etiquetas. Y está bien. Porque yo decidí dejar de ser parte de algo que nunca me incluyó por completo. Ahora tengo mi propio círculo. Gente que me llama por mi nombre, no por mi función. Gente que me escucha sin pedirme explicaciones. Gente que no necesita que me sacrifique para valorarme. Y cada tanto, abro el cuaderno. Leo una página al azar. Y me repito lo que mamá escribió, quizás sin saber cuánto significaría: yo te vi. Siempre. Y yo también me veo ahora. Con más fuerza que nunca.